buenos días a nuestra amable audiencia que hoy nos acompaña. El Tribunal Electoral del Estado de México, en el marco de la campaña Únete y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia virtual a esta teleconferencia intitulada Pequeñas estrategias para convertir el gran problema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como siempre, es para mí un verdadero honor dar la bienvenida a las y los magistrados que integran el pleno de este tribunal. Nuestra magistrada presidenta, Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes y el magistrado Raúl Flores Bernal. Sean bienvenidos. Y por supuesto a quienes agradecemos siempre el respaldo a las acciones que se realizan para abonar a una vida libre de violencia. Saludamos con agrado también a todas las personas servidoras públicas que nos acompañan y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales. En esta ocasión nos sentimos verdaderamente honrados con la destacada participación de la doctora Gina Zibaja Quesada, gran consultora a nivel internacional, quien está presente de manera virtual desde Costa Rica y que mucho agradecemos el haber aceptado esta invitación en este Día Naranja. Gracias en verdad, doctora. Y bueno, pues les reitero que sus datos personales se encuentran debidamente protegidos, por lo que ponemos a su disposición por medio de este chat de la plataforma el aviso de privacidad, mismo que también puede ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias por su atención y pido respetuosamente a nuestra presidenta, la magistrada Leticia Victoria Tavira, haga uso de la voz para dar un mensaje de bienvenida. Adelante, presidenta, por favor. Gracias, maestra Cedillo. Buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este evento en el marco del Día Naranja, que como cada vez nos convoca a crear conciencia y generar acciones que prevengan y eliminen la violencia contra las mujeres. Esfuerzo conjunto de quienes integramos el Tribunal Electoral del Estado de México, institución garante de los derechos político-electorales y comprometida para contribuir a poner fin a este fenómeno global. Saludo con agrado a mi compañera y compañeros magistrados con quienes tengo el honor de integrar el pleno de este tribunal, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, a los magistrados Raúl Flores Bernal y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, así como a todo el personal de esta institución. Muchas gracias por su acompañamiento. De la misma manera, saludo a la doctora Gina Zibaja Quesada, consultora política, docente e investigadora en materia de equidad de género a nivel internacional, y que en esta ocasión nos impartirá la teleconferencia que lleva por nombre Pequeñas estrategias para combatir el gran problema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Contar con su participación nos enorgullece y nos compromete a seguir generando cambios y buscando espacios cuya prioridad sea la búsqueda de oportunidades, libres de desigualdades entre hombres y mujeres, pero sobre todo libres de violencia política. Este día, en el marco de nuestra campaña UNETEM, abordaremos una problemática social de suma importancia: la violencia política contra las mujeres en razón de género, fenómeno que conlleva a la vulneración de los derechos humanos y a la desigualdad. Debemos estar conscientes que tanto mujeres como hombres pueden convertirse en víctimas o agresores de actos de violencia en general. Sin embargo, son las mujeres quienes la padecen en mucha mayor medida. Es importante considerar que la violencia política en razón de género ha sido una constante que enfrentamos las mujeres que ocupamos cargos de toma de decisión, ya que en mayor o en menor medida se tiende a cuestionarnos y juzgarnos bajo elementos de género, lo cual nos lacera en muchos sentidos. Sin embargo, hoy quiero refrendar a toda la ciudadanía mexiquense mi compromiso personal, profesional, y al frente de este órgano jurisdiccional me pronuncio en contra de la violencia política en razón de género. Por ello, desde este órgano jurisdiccional continuamos trabajando para que los derechos político-electorales sean garantizados para toda la ciudadanía mexiquense, pero poniendo
especial énfasis en el grupo en situación de vulnerabilidad que representan las mujeres de nuestra entidad. Asimismo, buscamos superar los obstáculos asociados con la normalización de conductas violentas e implementar estrategias que nos den lecturas propias ante una vulneración de derechos. Y este tipo de conferencias siempre abonan en la prevención y detección de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Para ello, nuestra ponente, la doctora Subraja, nos hablará desde su experiencia como investigadora en materia de equidad de género para ponerle un alto a la violencia política contra las mujeres, conducta que vulnera la democracia y vulnera los derechos por los que luchamos día con día. Le reitero, doctora Gina, nuestro agradecimiento por compartirnos su conocimiento en este breve espacio, que mucho aporta a las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional y seguro estoy que también a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales para que puedan prevenir, identificar y denunciar la violencia política en razón de género. Al tiempo de agradecer la valiosa presencia de quienes siguen esta transmisión, reitero el compromiso de nuestra institución para seguir avanzando hacia la consolidación de la igualdad en nuestro querido Estado de México. Seguiremos trabajando para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense por una justicia igualitaria. Sin más, le cedo el uso de la voz a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, que nos hará favor de dar lectura a la semblanza curricular de nuestra ponente. Muchas gracias. Adelante, magistrada Pati. No sé si sea yo solamente. Recuerden que esta transmisión es por internet y que en estos casos siempre estamos expuestos, ¿verdad?, a las fallas técnicas. Sí, me parece que tuve una falla técnica. Vamos a esperar, si nos lo permites, maestra Gina, doctora Gina, que se vuelva a conectar. Gracias, la magistrada Patti, para que dé lectura a su semblanza curricular. Ya está, ya la vemos aquí en pantalla, magistrada Patti. Te dejo en el uso de la voz, por favor. Gracias, presidenta. Una disculpa, nos falló las tecnologías. Siempre esto en vivo tiene sus riesgos. Bienvenida, doctora Gina. Gracias por su presencia y por la conferencia que nos va a impartir. Me permito hacer lectura de su muy breve semblanza curricular. La doctora Gina es doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, Guatemala, con la investigación Imaginario Político de los Jóvenes Costarricenses, una exploración de sus miedos y deseos. Máster en Ciencias Políticas del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, con la investigación Medios y Poder en Costa Rica, relaciones de actores políticos y periodísticos. Es egresada del programa de licenciatura y bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Las investigaciones asociadas a estos diplomados han marcado la pauta para el trabajo docente e investigación. Ha sido docente e investigadora en diferentes instituciones de educación superior costarricense y a nivel internacional. Se desempeña como docente en la Escuela de Ciencias Políticas y de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Asesoró a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica en materia de equidad de género en el 2020. Ha sido participante activa y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales desde 2012. Es autora de publicaciones con temas afines a la comunicación política, la participación de mujeres y jóvenes, los imaginarios sociales y mitos políticos. Ha desarrollado numerosos talleres, cursos y conferencias sobre estos temas. Formó parte del equipo investigador del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2008-2010 y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos 2010-2015.
Ha impartido cátedra en las universidades Centroamericana José Simeón, de Murcia en España y de Costa Rica. Además, ha participado en diversos programas, como lo es el programa de posgrado en Centroamericano en Ciencias Políticas, el programa de la Sociedad en la Información y el Conocimiento. También en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, en la Universidad Internacional del Mar en Murcia, España, en la Universidad Federada de Costa Rica, Colegio Universitario San Judas Tadeo, en la Institución Nacional de las Mujeres, Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, México, así como en el Instituto Costarricense de Estudios Políticos, en la Universidad Estatal a Distancia y en la Consejera en Comunicaciones, sede UNESCO, París, Delegación Permanente en Costa Rica. Entre sus publicaciones destacan un taller sobre liderazgo y negociación política, herramientas de comunicación política en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, campaña Sí Acepto contra narrativa a la familia tradicional en el 8º Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, narrativas de transición entre lo electoral y lo gubernamental, en el primer Congreso Latinoamericano en Comunicación Política. Asimismo, en Memes y Fake News, nuevas narrativas políticas de Alice. Asimismo, Comunicación Política y Procesos Electorales, Diccionario Electoral, Capel ITH, Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos a través del programa especializado Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Y en el costo de la democracia, las franjas electorales en Centroamérica, 6º Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, Comunicación y Crisis Política, el reto democrático, entre muchas otras. Además, ha participado en el taller con Betania Useche en Venezuela, curso internacional Gobierno Abierto, curso Técnicas de Análisis Multivariables para las Ciencias Políticas y Sociales. Participación en el primer Congreso CA en Ciencias Políticas. En el programa de formación política y fortalecimiento democrático en Iberoamérica en Madrid. Taller seminario ABC del género, la feminidad y la masculinidad, así como en globalización y comunidad económica europea, París, Francia. De nueva cuenta, doctora Gina Cibaja, bienvenida. No sé si empiezo yo o si alguien más. Muchísimas gracias, señora magistrada, porque en realidad me han recordado cosas que ya se me habían olvidado. Ya cada vez estoy más grande. Bueno, entonces empezamos con esta presentación que quisiera nada más pues agradecer a la invitación, por supuesto, de la señora presidenta del team por esta cordial invitación y desafiante, porque estuve pensando mucho cómo lo presentaba, cómo puedo decir esto sin que parezca que estoy sentando cátedra de nada, porque en realidad estamos aprendiendo cómo combatir este tipo de fenómenos que en realidad no tenemos claridad de dónde terminan. Digamos, solamente estamos visualizando la punta de un iceberg muy grande que solamente vemos la parte más chiquita de esto y que nos permite pues discutir y dialogar sobre estas cosas. Las conferencias magistrales nunca han sido lo mío, pero voy a hacer un esfuerzo. Por eso hice una pequeña presentación para poder guiarme y respetar el tiempo también de ustedes. Les voy a compartir esta presentación en un minuto. Primero, un saludo muy, muy especial para todas las personas que trabajan en el Tribunal Electoral del Estado de México y, por supuesto, aplausos profundos para el trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México y a todo el equipo de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, encabezada por mi querida amiga y colega, la maestra Cedillo. Un especial agradecimiento y saludo a la magistrada presidenta del team, a la maestra Leticia Victoria Tavira, por esta invitación y, como le decía, el desafío que me plantea poder hablar sobre este tema, que además me atraviesa en lo personal profundamente.
Un gran saludo a los magistrados y la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, por supuesto al maestro Raúl Flores Bernal, a la doctora Marta Patricia Tobar Pescador y al maestro Víctor Oscar Pasquel Fuentes, que no tengo el gusto de conocer en persona, pero ya tendremos la oportunidad. Y un afectuoso saludo a la secretaria particular de la presidencia del TIM y querida exalumna, a la maestra Ana Yolanda Esquivel Jaramillo. Dicho esto, les comparto la presentación, que es algo muy, muy puntual y que podemos discutir después de la presentación. Aquí. Ahí se ve. A veces la gente me dice, es que no entendemos por qué. Quise poner esta pequeña primera reflexión de primero porque me parece que vamos a hablar sobre un fenómeno que no está terminada toda la delimitación de los alcances y las consecuencias que tiene la violencia política sobre las personas en general, de quienes la ejercen y quiénes son las víctimas de esto, que la mayoría de las veces son las mujeres, por estar en una condición de vulnerabilidad, en el sentido de que hemos sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisión, de los espacios políticos, y que entonces a veces somos parte también del sistema, y la violencia política contra las mujeres no solamente es ejercida por los hombres, sino que las mujeres y los hombres ejercen, y me incluyo, ejercemos violencia de diferente tipo con ciertas actitudes, y por eso este pequeño video que dura unos segundos me pareció bastante interesante para abrir la discusión y también el entendimiento sobre la cultura de la violencia en la que hemos crecido y vivido, y que la política no se excluye de esta cultura, ¿no? Aquí les voy a poner este pequeño video que es de esta red social TikTok, que me he vuelto tiktokera últimamente, y sigo a esta persona afrodescendiente. A veces la gente me dice, es que no entendemos por qué no te gusta el chocolate, con lo rico que está. Y yo, claro que sí, que fácil es para ti comer chocolate tranquilamente en tu casa que compras en el supermercado. Pero yo a los 8 años tuve que trabajar en una finca de cacao con la intención de ayudar a mi madre económicamente. Recuerdo que trabajé muy duro y recolecté creo que aproximadamente 10 kilos de cacao en 3 días, ¿sabes? Y por esos 10 kilos de cacao solo me dieron 1 euro. Pensarán, 1 euro, en África es mucho. No, en África nadie vive con menos de 1 euro al día. Eso es mentira. Con ese euro lo que compré, con ese dinero, que me acuerdo perfectamente, fueron unas chancletas de plástico, de esas tornadillas. No como chocolate porque simplemente sé lo que hay detrás de algunas de esas marcas de cacao que tanto os gustan. Marcas que contribuyen a la explotación infantil a cambio de nada. Entenderán que yo no quiero contribuir en eso, porque lo viví. Bueno, este A veces la gente me dice, es que no entendemos. Este pequeño video es solamente como para empezar a sensibilizarnos sobre este tema de la violencia, y en este caso estamos hablando de violencia estructural, una violencia sistémica absoluta que padecemos las personas, y también para hablar de que hay en todos los estudios de género y de violencia en razón de género, atraviesa esta idea que es de la seccionalidad, es decir, que las mujeres, en términos generales, hemos sido víctimas de diferentes tipos de violencia, pero también dentro de los grupos de mujeres existen mujeres con características en mayor desventaja que otras. Entonces, en este caso, que es una mujer afrodescendiente, nos muestra la vulnerabilidad enorme que presenta esto, porque está hablando de una experiencia que cuando era niña es violencia patrimonial, es casi explotación de corte esclavista lo que esta persona sufre hablando de esto. Y vean la actitud que ella asume. No come chocolate, no es que no le gustan, es que lo que hay detrás de la industria del chocolate es algo muy violento, que no se expresa. Ahí, de igual manera, hay gente que es vegana, por ejemplo, y que lo hace no por una cosa de salud, sino porque hay toda una industria de la violencia y del maltrato animal detrás de los alimentos que tenemos en las mesas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género es una cosa muy invisible, y voy a tratar de
deshojar como esta pequeña flor espinosa para poder ver el núcleo de dónde está, que el núcleo está en la cultura política propiamente de las sociedades en las que hemos crecido, nacido y probablemente muramos en esto porque dijo Naciones Unidas ya, ONU Mujeres, necesitamos más de 200 años para lograr unas sociedades más equitativas entre hombres y mujeres. Probablemente no lo veamos, pero esto es un granito de arena que aportamos a la discusión y que estoy segura que todo el trabajo que hacen en el team allá en México es un referente para todo el resto de Latinoamérica y para las acciones que emprendemos desde casa hasta los puestos de elección popular que a veces desempeñamos o que estamos discutiendo o analizando. Entonces, empezamos por una actitud que es vital para poder reconocer que esto es un problema social grave, un problema político que tiene que ser atajado con normativa que reconozca ese problema que está ahí, más allá de las consecuencias personales que tiene esto para las mujeres cuando lo padecen o lo sufren, ¿no? Siempre a las mujeres se nos ha exigido más y por tanto, cuando hay algún tipo de reclamo, de reivindicación o de exigencia de que se respeten nuestros derechos por ser simplemente personas como cualquier otra, y así son los derechos humanos en general, por el simple hecho de ser humano, persona, tenemos derecho a que se nos garanticen estos derechos y estas condiciones mínimas. Pero a las mujeres, por alguna razón, siempre se nos pide más, se nos exige más. Y esto es una cosa sistémica, es de la estructura de las sociedades, de cómo las hemos construido, pero atención, estamos en un proceso de desarmar estas sociedades así como las conocemos hoy. Y es una tarea de todas y todos, ¿no? No es únicamente una tarea de las mujeres, pero tal vez nosotras despertamos más rápido que los hombres por ser el foco principal de este tipo de violencia y entonces llega un punto en que ya es insostenible hacernos de la vista gorda, como decimos aquí, y no estoy teniendo una visión gordofóbica, digamos, sino que más bien porque no sería, ¿verdad?, apropiado estando yo gordita, ¿no? En todo caso, es políticamente incorrecto, pero es decir la vista gorda es como decir que me hago, ¿verdad? No quiero ver eso, pero hay cosas que son, o sea, es imposible no verlas, ¿no? Entonces, el piso a partir del cual podemos empezar a hablar de violencia política es, primero, posicionarnos en un lugar víctimas o cómplices. ¿Qué somos? ¿Verdad? Y ahora tendríamos que hablar de actoras. Tenemos tribuna, tenemos posibilidades de decidir por otras mujeres. Entonces ya no podemos decir que no hay nada que hacer. Tengo que hacerlo en mi trinchera, por más pequeña que sea mi propia trinchera, tengo que saber a dónde estoy posicionada para poder actuar en consecuencia a eso, como lo hace esta persona que ya es adulta, ya no está en posición de niña, digámoslo así, cuando tenía 8 años, pero ahora es una adulta que sigue viviendo violencia de diferentes tipos por su condición de afrodescendiente y demás, pero ya está en un lugar de reivindicación, de resiliencia, digámoslo así, porque está dispuesta a hablarlo y demás. De ahí pasamos a la idea de que es fundamental para poder ver con claridad este problema, la deconstrucción personal de nosotras mismas. Si no pasamos por un proceso de construcción, es muy difícil que lo logremos ver y es, por tanto, el motor principal de ser también cómplices de la violencia política contra las mujeres y de otros tipos de violencia, ¿no? Porque en el momento en que no lo podemos ver contra nosotras mismas, es muy difícil que lo podamos reconocer lo que le pasa a otras mujeres, ¿no? Y por tanto, tenemos que entender que este lema de lo personal es político, es porque las mujeres entramos en política, entramos en movimientos sociales, entramos en diferentes activismos desde lo personal, porque no puedo entrar a ningún activismo ni a ningún movimiento social ni en política si yo tengo a mi cargo el cuidado de mis hijos, si tengo a mi cargo el quehacer de la casa, el cuido, las horas de comida, de limpieza, de acompañamiento en los procesos educativos o de cuidado de personas mayores o de cuidado de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, obviamente eso me limita en mi participación política. Y si para colmos entro a la arena política que ha tenido una práctica muy masculinizada y desde la masculinidad tóxica, porque ojo, no todas las masculinidades son tóxicas, pero la imperante, la hegemónica es muy tóxica para las mujeres que salimos de un ámbito doméstico
entre grandes comillas, muy cuidado, a una vida de estrategia, de serruchar el piso, de hacerte zancadillas y demás, que esto realmente puede resultar muy, muy violento. Y además de una exigencia de lealtades que a veces son muy difíciles de cumplir, lealtades partidarias, lealtades patriarcales y demás, que no siempre estamos en conciencia de que eso se nos está exigiendo a cambio de participar en política. Entonces, la violencia política es solamente un reflejo y por eso lo puse en la punta de este triángulo, es decir, eso es lo que vemos nada más y que sentimos a veces y que no lo podemos ni nombrar. Por eso es tan importante que la legislación lo nombre, que lo tipifique, porque eso es, no estoy loca, está pasando y es una actitud que es penalizada en este momento. Hay que decir que la legislación, no tengo ningún estudio comparado a mano en este momento, pero la mayoría de los países en Iberoamérica están en pañales en materia de identificación de violencia política como delito o como digamos, actitud censurable o reprochable, digámoslo así, porque hay culturalmente una cultura, hay una, sí, una cultura de la violencia que está totalmente intronizada en el quehacer de todos los días. Entonces es muy difícil exigir que los actores políticos logren tipificar y poner esto, porque esto implica una discusión y un reconocimiento. Las actitudes del colectivo nos pesan también. Y si la mayoría de nuestro entorno no dice que eso es violencia y nos dice que es que estoy loca, que me estoy inventando cosas, que estoy resentida y demás, pues obviamente yo voy a tender a replegarme hacia mí misma y a sentir el sufrimiento que provoca, el dolor que provoca la violencia política y probablemente me voy a autoexcluir. Y de ahí que muchas expresiones escuchamos en política es que no hay mujeres, ninguna mujer quiere participar, pero es porque realmente estamos autoexcluidas como una forma de protección y de quedarnos ahí curando nuestras heridas, porque a veces lo político y lo social nos pesa muchísimo y tiene que ver con nuestra socialización y nuestra impotencia frente a una estructura social, política, normativa, que es altamente violenta e invisibilizadora de nuestros cuestionamientos. Entonces, empiezo con una pequeña estrategia que quizás ha sido un reflejo de mi recorrido personalísimo. Creo que el conocimiento es un recurso de poder. Y entonces el empezar a leer, esto no necesariamente tiene que ser una cosa de formación universitaria, sino que hay en este momento las nuevas tecnologías nos permiten acceder a un cierto conocimiento. Es cierto que tenemos una sobresaturación de información que circula en redes, pero es posible con alguna orientación básica encontrar fuentes válidas para tener conocimiento de lo que estoy viviendo, aprender que hay fenómenos, hay problemáticas sociales que yo padezco, que vivo, pero que no sabía que se nombraban de una cierta manera. Y que hay grupos de personas trabajando, estudiando sobre esto y tratando de producir conocimiento para que tengamos un mejor acercamiento. Entonces, hay que saber que la violencia no es solamente física, porque hemos crecido creyendo que la violencia física es la única forma de dañarnos y realmente eso no es cierto, aunque los estudios de género empezaron a trabajar con el tipo de violencia de género porque era lo más visible, violencia física, digamos, era lo más visible y lo más apremiante en ese momento, porque la violencia intrafamiliar ha sido un tema, había sido un tema de orden privado y realmente se convirtió, gracias a los movimientos feministas y a los estudios de género, se convirtió en un problema de salud pública. Y por eso en este momento la mayoría de los países de Iberoamérica tienen una legislación de combate contra la violencia física contra las mujeres. Todavía hoy hay muchísimo que trabajar con respecto a los femicidios, porque hay países en donde esto no se identifica como tal, se asume que es un homicidio común y corriente y no le dan esta condición de femicidio porque se les mata, se nos mata por el simple hecho de ser mujeres y porque hay una construcción social con la idea de que las mujeres somos propiedad del público en general, somos un bien de maniales, somos un bien del Estado. Y entonces por eso es que hay muchas personas que consideran que nuestro cuerpo, que nuestra vida, que nuestro útero es propiedad de la sociedad y que nadie tiene por qué
legislar o hablar en favor de nosotras, porque en realidad esto es un invento, ¿no? Y por eso es que se habla de ideología de género, cosa que es equivocada porque esto está basado en hechos concretos que han producido teoría de género, que es diferente a la ideología, ¿no? Que es una cosmovisión que está basada en valores y en principios y no en hechos concretos que han sido estudiados y que han podido encontrar tendencias, ¿no? Entonces, la violencia física es una cosa, la más visible, que también deja daños muy profundos en las familias, en las personas y en las mujeres, por supuesto, y muchas de ellas han perdido la vida hasta ahí. Violencia psicológica, esto tiene que ver con algo mucho más sutil. La violencia psicológica que se aplicó durante las guerras, durante las torturas, era violencia psicológica. Es decir, te excluyo, no te doy información, te presiono para que las mujeres sean fichas de las personas, de los padrinos por lo general, o hay madrinas también que operan como los patriarcas, ¿no? Eh, Busco cómo disminuir su autonomía, su independencia, uso lenguaje sexista y excluyente porque digo que eso es una tontera, que la Real Academia Española así lo plantea y que eso es malversar el lenguaje. Recordemos que el lenguaje es un recurso de poder poderosísimo, valga la redundancia, y es una forma de decir tu punto de vista, tu inclusión no me interesa. Y además recurro a una estructura colonial que como es la Real Academia Española, digamos. Entonces, aquí empezamos a tener problemas y por lo general, cuando hablamos de este tipo de recursos, decimos, claro, es que ahí están las locas, las feministas o las lesbianas, porque por lo general hay una asociación entre la feminidad y la orientación sexual, porque eso es una forma también de disminuirnos y de agredirnos psicológicamente, ¿no? Por eso es que muchas mujeres dicen, yo soy pro mujeres, pero yo no soy feminista, porque se ha construido una identidad de que las feministas somos de una cierta manera y que tenemos una cierta orientación sexual y peor aún, que odiamos a los hombres. Y esto es una construcción totalmente patriarcal para mantenernos cegadas y para mantenernos en cautiverio, como dice una compatriota de ustedes, Marcela Lagarde, ¿no? Los cautiverios de las mujeres y hace un trabajo extraordinario. También hay violencia patrimonial, les pago menos a las mujeres, aunque tengan igual o mayor formación que los hombres, aunque tengan las mismas habilidades, aunque tengan un mejor desempeño, aunque tengan una formación mayor, etcétera. Esto también las herencias, que las mujeres no son capaces de asumir el manejo del dinero, etcétera, etcétera, y entonces se generan violencias patrimoniales que tienen un correlato legal y en la legislación. Y esto es alucinante, todavía hoy en pleno siglo XX sigue pasando en muchos lugares. La violencia sexual, que es otra de las más visibles, ¿verdad? Pero que se ha desestimado en muchos casos hablar de acoso sexual, por ejemplo, como un problema de salud pública. Cuando hay avances, cuando hay miradas, cuando hay palabras, cuando hay imágenes que no pediste, que no estás queriendo que te digan, aunque usted se vea bonita y ande preciosa, nadie tiene derecho a decirte qué linda que estás o no, porque uno no ha pedido eso y hay cumplidos que no son de recibo, que no los quiero. Y pareciera que a veces las personas no entienden que no queremos ese cumplido, aunque sea un cumplido en apariencia bonito. Hay un video que traté de pasárselos, pero no lo logré descargar, pero no importa. Es este chef muy conocido que va y acomoda cocinas en diferentes partes del mundo y limpia y pone estrategias de negocio y demás. Este chef, que Ramsay, creo que es el apellido, es inglés y sale en un video con un queque de matrimonio enorme del tamaño de una persona, a escala de una persona, preciosísimo, y alguien viene y cuando ve aquel queque le dice, qué hermoso queque, qué cosa más divina. Sí, él le dice muy orgulloso, está precioso mi queque. Y entonces esta persona que llega, que viene de un gimnasio toda sudada, viene y agarra un pedazo del queque. Y el chef le dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Usted me está provocando, le dice ella. Usted me está provocando porque me muestra ese queque tan bonito, con ese acabado, con ese lustre delicioso, con ese de blue velvet, etcétera, etcétera. Red velvet, perdón, que es un material con cacao blanco, etcétera, etcétera. Y entonces ahí termina, pero es la reflexión de decir, ¿por qué las mujeres
que se visten de una cierta manera son víctimas del acoso sexual, por ejemplo, y estas mujeres resulta que sienten que son víctimas y son victimizadas doblemente porque les pasan esas cosas porque lo provocan, como si ellas estuvieran pidiendo que las violen, que las maten, que las secuestren, ¿verdad? O que les digan cosas. Y esto yo creo que es algo que también hay que reflexionar sobre ese tipo de violencia que es muy agotador, porque a todas de alguna manera nos ha pasado que pensamos la ruta que vamos a tomar, depende del evento o con quienes vayamos a estar, nos preocupamos de cómo nos vamos a vestir, de qué nos vamos a poner para no llamar mucho la atención, para no provocar si ando a pie, voy a andar con tacones o no, porque esto me permite salir corriendo, por ejemplo. Si voy a pasar por lugares donde no hay alumbrado público, mejor no, porque me da miedo. Ese temor del permanente susto es algo que realmente genera grandes estragos también en la personalidad y en la vivencia de todos los días, ¿no? Y finalmente, la violencia política tiene que ver con las relaciones de poder inequitativas entre hombres y mujeres, en el ejercicio pleno y garantía de sus derechos en razón de una jerarquía, de un conocimiento, de una información, de padrinazgos, de pago de favores. Esto es la moneda de cambio en la política. La política ha funcionado de esta manera y cuando incursionamos en la política, resulta que el ejemplo o el modelo que tenemos es el modelo patriarcal, el que los hombres han implementado. Entonces, de hacer zancadillas, de sonreír por delante y por detrás meterte el puñal, como decimos, y demás. Entonces, a eso le hemos llamado estrategias. Y realmente eso es otro de los grandes paradigmas que están cambiando en este momento de los grandes sistemas ideológicos, la política, la salud, la religión, y se me escapa uno, que se me olvida, pero son sistemas ideológicos y la educación. Son sistemas que nos permiten ver, que no nos permiten ver este tipo de violencia tan fácilmente. Entonces, dentro de las estrategias, una de las estrategias que yo creo que es fundamental para poder combatir esto son los estudios y estadísticas versus los estereotipos que tenemos. Entonces, aquí les puse unos datos que ya me advirtieron que no estaban actualizados, pero no importa, lo que quiero es mostrar, estos datos son denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral del Estado de México del año pasado, de noviembre del 2021, y vean que cuando pensamos quién presentó las denuncias, encontramos que hay integrantes de ayuntamientos, candidatas, representantes de partidos políticos, integrantes de juntas, precandidatas, una ciudadana, y entre otras aparecen personas como padres de familia, etcétera, etcétera, que ponen denuncias. Pero lo que quiero mostrar aquí es que este tipo de estadísticas nos permiten reconocer de que hay un problema, puesto que hay denuncias, indistintamente si hay o no una legislación que las ataque. El primer paso es estudiar el fenómeno y mostrar la cantidad. Por ejemplo, en Costa Rica, en materia de aborto, es un tema tabú todavía hoy y esto realmente es algo que no, la sociedad no quiere discutirlo en términos generales o sus actores políticos principales y dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos? Bueno, hay que hacer un subregistro de las mujeres que abortan en Costa Rica, por ejemplo, aunque esté tipificado como un delito, y mostrar la cantidad de mujeres que abortan es una forma de decir, de todas formas lo van a hacer. En este momento lo hacen de manera ilegal, poniendo en riesgo su salud y su vida. Entonces, mostrar estadísticas siempre es una buena estrategia para visibilizar un problema, ¿no? Entonces, no importa que sean 23 mujeres, 23 personas que pusieron una denuncia entre los integrantes de los ayuntamientos. Lo importante es que hay 23 personas que demandan y exigen derechos de que sean reconocidas estas denuncias y que alguien haga algo en el sistema judicial mexicano, en este caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a combatir con las estadísticas los estereotipos de género. Entonces, las mujeres son débiles, eso nos han dicho siempre y no lo hemos creído y realmente no es cierto cuando nos ponemos a ver de lo que somos capaces, aparte de dar a luz a la humanidad, por ejemplo. Eso es algo que no puede justificarse bajo ningún punto de vista, pero no lo hemos creído, ¿verdad? Esta debilidad se asocia a la feminidad. Las mujeres que no son femeninas, entonces no son mujeres
no son mujeres, es más, se les quita el estatus de mujer, o las mujeres que no han tenido hijos dejan de ser mujeres. Entonces, estos estereotipos hay que combatirlos diciendo, no importa que seamos débiles o no, que seamos fuertes, que tengamos orientación sexual diversa, no importa. Lo importante es que estamos reconociendo que hay violencia política, ¿no? Y esas personas están sirviendo y contribuyendo a visibilizar este problema. Las mujeres deben estar calladitas, o deben ser calladitas más bonitas, como dice el prejuicio eso no es cierto. Entre más denunciemos, más visibilizamos esto. Las mujeres deben agradar a los demás, y obviamente a los demás no les gusta que les critiquen. No es cierto tampoco, no tenemos por qué ser la musa ni agradar a nadie. Con que estemos consecuentes con nuestros valores y nuestros principios es suficiente, y ya con eso tenemos una tarea bastante épica. Las mujeres no gritan, sí, las mujeres gritamos, rayamos paredes y hacemos un montón de cosas, o al menos hay otras que los hacen y que nosotras, o al menos los apoyamos y estamos de acuerdo, que griten todo lo que sea, que aruñen, que pateen si es necesario para que puedan visibilizar y que la sociedad entienda que hay problemas que no queremos ver, pero que están ahí y que nos están haciendo muchísimo daño, principalmente a las mujeres. Las mujeres no denuncian, claro que sí denunciamos, pero necesitamos un sistema jurídico, judicial, que nos acuerpe, porque ¿cómo voy a hacer yo una denuncia a solas y sé que voy a terminar muerta si lo hago, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es algo muy importante. Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Esto es una historia que nos han construido culturalmente, porque esa es la producción cultural que está legitimada, hegemónica, y entonces obviamente nos creemos diosas, nos creemos musas, pero mientras estemos en la casa calladitas y siempre pensando en agradar a los otros, y por lo general a los hombres, ¿no? Y los hombres tienen derecho a ser iracundos porque son de Marte, porque vienen del planeta rojo, y, ¿verdad? O sea, están influenciados por el planeta rojo, que es un planeta muy caluroso, muy, ¿verdad?, asociado con la ira, etcétera, etcétera. Estas ideas hay que desecharlas y hay que seguir denunciando y seguir exigiendo que se tipifiquen. De nuevo, también estos estudios nos permiten analizar y deconstruir esas lealtades con las que hemos crecido, que no son tan fáciles de ver ni de desarmar. ¿A quienes denunciaron? Vean que teníamos 23 denuncias presentadas contra integrantes de los ayuntamientos. Están denunciando a sus pares, ¿verdad? Dentro de los ayuntamientos. Estoy denunciando violencia política con las personas que trabajan en el ayuntamiento. Estoy denunciando a mis candidatos, a los candidatos y candidatas que están ejerciendo violencia, porque vean que hay candidatas que denuncian a candidatas y candidatos que ejercen violencia, ¿verdad? Hay 15. A los partidos políticos, representantes de partidos políticos, se está denunciando a los partidos políticos por prácticas violentas, y así sucesivamente. Estos datos, si bien no están actualizados, pero lo que quiero decir es que están mostrando que hay un problema serio dentro de los partidos políticos, y esto no es solamente en el Estado de México, esto pasa a lo largo y ancho del planeta, porque la política ha sido una historia construida por hombres para hombres. Y ya con las acciones afirmativas, gracias a movimientos feministas, hemos logrado desde votar hasta participar en igualdad de condiciones, entre comillas, ¿no? Pero entonces estas estadísticas nos permiten cuestionarnos las lealtades entre pares. Cuando yo ingreso a un partido político, tengo lealtades partidarias que nadie me dice, que yo voy aprendiendo en el camino, porque veo cómo castigan a las que no respetan esas lealtades. Veo lealtades de género, por ejemplo, o no las veo. Veo a las mujeres y a los hombres igual de violentos que las mujeres, ¿verdad? Igual de violentos, o son los hombres más violentos que las mujeres, pero también hay mujeres, porque el hecho de ser mujer, de tener vulva, no significa ni garantiza de ninguna manera que tengo conciencia de género. Y de eso que me han endosado históricamente, ¿verdad? Lealtades de clase también, lealtades étnicas, porque obviamente si yo pertenezco a una clase socioeconómica alta, puede que también me sume a criminalizar la pobreza, por ejemplo, y decir, bueno, yo soy leal a esta clase política, a esta clase socioeconómica, porque son mis pares. Pero aquí, con estas denuncias y estas estadísticas, estamos viendo que están denunciando aún a sus propios pares, que los partidos políticos no están logrando canalizar las acciones necesarias para garantizarnos a nosotras espacios libres de todo tipo de violencia, ¿no?
Y también encontramos los pactos patriarcales, porque entonces a una mujer que es víctima de violencia política, por ejemplo, van a venir los hombres o las mujeres que están dentro de este sistema patriarcal totalmente enlazados a proponerle a esta mujer no denuncie y nosotros te protegemos. Entonces esta mujer, si acepta esa protección, opera como la mafia, ¿no? Se suma al pacto patriarcal. Y entonces encontramos mujeres que están defendiendo a hombres y mujeres que ejercen violencia política contra otros y a los otros que denuncian se les excluye de una manera porque el pacto patriarcal me protege, porque muchas veces el sistema judicial no me protege lo suficiente. Y ahí seguimos. Por eso el estudio y el conocimiento y las estadísticas son fundamentales. Y aquí solamente para cerrar, si bien las mujeres a quienes denunciaron, las mujeres aparecen también, pero aparecen siempre denunciadas en menor medida que los hombres. Los hombres son los principales perpetradores de esta práctica violenta en política y en otros tipos de violencia también, porque estadísticamente así se muestra, ¿no? Y entonces, esto se desarma con las estadísticas, me permite desarmar esta historia o este argumento. Bueno, no sé si es un argumento, estas frases o afirmaciones que se hacen a menudo para descalificar cuando estamos hablando de este tipo de violencias y estamos diciendo que las mujeres somos las principales víctimas de este tipo de violencia. Que a los hombres también nos violentan, dicen muchos de ellos, y a veces las mujeres también dicen esto mismo. Sí, estamos de acuerdo, pero estadísticamente son mayormente violentadas las mujeres que los hombres y por lo general son los hombres las que violentan a las mujeres. Las mujeres también son violentas en política, esto es totalmente cierto, pero en menor proporción que los hombres, también estadísticamente. Y las mujeres feministas odian a los hombres y por eso plantean esto. Esto es también un argumento falaz, absoluto, porque los movimientos feministas lo que buscan justamente es pelear por la equidad y la igualdad entre ambos géneros, ¿no? Entre las personas, en términos generales, indistintamente de su género. No es que odian a los hombres en términos generales, ¿no? Que habrá mujeres que odian a los hombres, pues sí, y hay hombres que odian a las mujeres, pues sí, también, eso es cierto, pero esto no significa que eso es lo que está traduciendo los movimientos feministas. Esto es una guerra de sexo, no es cierto, esto no es una guerra de sexos, esto es una guerra contra todas las formas de desigualdad y de violencia que se ejercen en las sociedades contemporáneas. Y eso yo creo que es importante tenerlo claro. Entonces, es la violencia política contra las mujeres. Bueno, aquí creo que no me deja. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Y la legislación vigente es congruente con esto de la violencia política contra las mujeres. Entonces, hay diferentes formas de tipificarlas, pero en términos generales vamos a hablar de violencia política como aquellas acciones, pero también, ojo, son omisiones, cosas que dejo de hacer, incluida la tolerancia. Y eso es algo muy importante porque los pactos patriarcales hacen que toleremos cosas. ¿Quién de nosotras o de nosotros no ha hecho en algún momento la cara para un lado? Porque sé que algo está pasando ahí, pero no es mi problema, no me voy a meter. Bueno, tenemos que ensuciarnos las manos, no hay de otra. Y tenemos que asumir el compromiso de con quién me alío y con quién no. Basadas en elementos de género, y aquí puse qué se entiende por género en términos generales, son atributos sociales y oportunidades asociadas a ser hombre o mujer y las relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños. Vean que cuando digo atributos sociales y oportunidades asociadas a esa condición, es algo socialmente y culturalmente construido. Entonces, quiere decir que estos elementos de género yo los puedo cambiar. Y es eso lo que de alguna manera los movimientos feministas buscan transformar, que la condición o los atributos sociales y las oportunidades asociadas a esos atributos en una sociedad sean igualitarios. Entonces, también estos elementos de género dentro de la violencia política están asociados al marco del ejercicio de los derechos políticos electorales que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a cada cargo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el pedirle a una mujer que participe en un proceso de elección popular, pero que cuando llegue al momento de ejercer, si ganan ese proceso de elección, se retire para que pueda
reemplazarla el hombre que estaba por la obligación que tenemos en las listas de alternancia, por ejemplo. O en el caso costarricense, que siempre lo comento, que es algo vergonzoso, pero que es lo que pasa aquí a menudo, o pasaba, en las elecciones municipales, que es el plano local más pequeño que tenemos en la distribución territorial, existe una elección que es para elegir a la persona que va a ir a la alcaldía, es decir, quien gobierna el gobierno local, pero lleva 2 vicepresidencias, es decir, una persona que va en la primera vicepresidencia y otra en la segunda. Resulta que con la legislación de acciones afirmativas que obliga a la alternancia horizontal en las listas de elección popular, obligaban que sí, la mayoría de las personas o sea, los hombres que encabezan las papeletas de la alcaldía, tenía que ir forzosamente en el segundo lugar o en la primera vicealcaldía una mujer y luego un hombre. Resulta que solamente en la normativa municipal costarricense, solo la persona que va en la primera vicealcaldía tiene derecho a tener un salario en la alcaldía. En la segunda vicealcaldía no, solamente es como un suplente de la primera. Entonces, como la legislación obligaba a llevar papeletas con alternancia, llegaban al poder, entonces el alcalde electo le pedía a su primera vicepresidenta que se fuera del puesto para que subiera el segundo vicealcalde, que era un hombre, evidentemente, y pudiera tener salario. Y como la persona, si la primera vicealcaldía no aceptaba esto, entonces le hacían la vida imposible. Es decir, le aplicaban la violencia política, es decir, le restaban funciones, no le daban oficina, la amedrentaban, etcétera, etcétera, por el simple hecho de ser mujer, porque probablemente si fuera un hombre el que encabeza esa papeleta de la vicealcaldía, sería un compa del que va encabezando la papeleta como alcalde. Entonces, esto pues nos habla de esa práctica que la hemos padecido todas las que hemos participado en política de una u otra manera, pero que no sabíamos que estaba tipificado como un delito en algunos casos y que en algunos países como Costa Rica estamos peleando para que esto sea tipificado. En este momento hay una legislación de acoso político, digamos, ese es el término que se le puso, que está en discusión hasta ahora. La tarea en tipificar estas actitudes es épica y qué dicha que celebro cada vez que veo mujeres con conciencia de género, porque a veces se ponen, en el caso costarricense, por ejemplo, tenemos muchas mujeres participando en política en puestos de elección popular, pero son mujeres que no están comprometidas con otras mujeres, ni están comprometidas con agendas feministas, sino que están comprometidas con las agendas que llevan los partidos políticos. Entonces, aquí entramos en otra discusión que no es parte de la presentación, pero nada más lo dejo ahí como un comentario al margen. Tipificar el sexismo en la política, reproducir estos estereotipos de los cuales hablaba hace un rato, castigar, sancionar. La exclusión de las mujeres en la política es muy delicado porque todos van a decir eso no es exclusión, eso no es violencia política o eso sí lo es. Depende de quién esté defendiendo esa normativa y como generalmente son los hombres los que están ahí decidiendo, van a encontrar que esto es ridículo, que eso no existe o que eso no es sancionable. Imágenes, feminización de las burlas, de los chistes, el uso del lenguaje no inclusivo, las mujeres calladitas más bonitas, es reproducir estos estereotipos en la legislación, porque no podemos tipificar esa actitud que está ahí mal escrito. Esta pandemia ha puesto, por ejemplo, estas expresiones que usamos, es una perra, ese futbolista. ¿Por qué cuando criticamos a alguien, la peor ofensa es feminizarlo? ¿Por qué no decimos qué futbolista más perro? No, decimos perra, porque perra es más, tiene una connotación tan negativa, tan odiosa, que es mejor decirle a un futbolista hombre que es una perra. Eso es algo que a mí me impresiona tanto, tanto, pero es así. Entonces, tenemos tareas épicas en cuanto a tipificar estas actitudes y cómo penalizarlas, ¿no? La pandemia se ha puesto muy mal, muy fea esta situación porque hay que estar con la mujer todo el día. Esos son chistes, memes, cosas que dicen ahí, ¿verdad? Y las mujeres están cautivas, las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, resulta que la pandemia las puso en su cautiverio peor, ¿no? Que es en las casas donde sufren este tipo de violencias. Este tema que son los imaginarios asociados también a la cultura política y las acciones afirmativas, tienen justamente esa tarea. Las acciones afirmativas buscan
mover estos mapas mentales, que son los imaginarios que representan la vida en sociedad, con todos estos prejuicios y todas estas distorsiones. Entonces, las acciones afirmativas nos permiten a través de la práctica movernos del lugar para decir las mujeres y los hombres están en igualdad de condiciones. Por eso es que se pelea desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, la religión, la familia, que son, y los medios de comunicación también, los principales centros de poder, de socialización y de transmisión de estereotipos y de construcción de esos estereotipos, ¿no? Entonces, se insiste en estos aspectos. Estos mapas mentales representan objetos, actitudes, procesos, personas, géneros, etcétera. Nos permiten encasillar, nos permiten identificar cosas. Son nuestro filtro, son nuestro anteojo principal, que están ahí incrustados en el cerebro y hasta nos cambian nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, estos imaginarios tienen que ser deconstruidos necesariamente. ¿Cómo se desactivan estas acciones preconcebidas? Bueno, la educación. La educación, tal vez es porque yo estoy involucrada con procesos educativos en diferentes niveles, pero yo creo que es la principal estrategia para desactivar esto. Pero ¿qué pasa? Que pongo el caso de Costa Rica porque siempre es más fácil hablar mal de lo que pasa en casa que ir a hablar de lo que pasa mal en las casas de los otros, ¿no? Esto nunca es bien recibido. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, hace 4 años se implementó las guías sexuales y afectivas en la educación secundaria y en la educación primaria. Hubo manifestaciones en contra de esto, ¿verdad? De cómo enseñarle a las niñas y a los niños y a los adolescentes cómo relacionarse con su cuerpo, con su afectividad y con su sexualidad, como si esto fuera el pecado capital más grande. Bueno, por ahí empezamos, ¿verdad? Hablar de la sexualidad como algo totalmente naturalizado. Y entonces venimos a este problema que es, ya casi termino, ¿de acuerdo? Para darles la palabra si quisieran hacer comentarios o intercambiar algunas ideas. La política es más demandante para las mujeres siempre. Entonces, aquí quise sacarles un extracto de este texto que estoy leyendo en este momento con un grupo de mujeres que leemos juntas, que dice, tienen un lugar predominante los conflictos que se desprenden de contradicciones entre la solidaridad de género, esto que llamamos a veces sororidad, y la lealtad partidaria, entre la prioridad de las reivindicaciones feministas y las de clase. Entonces, como un conflicto del deber ser, Clara Coria, que es esta autora, argentina, sí, creo que es argentina, apunta el que se produce por estar demostrando en todo momento que una es capaz, aunque sea mujer. Esto, no sé, ustedes me dirán si les ha pasado, pero a mí me ha pasado siempre y yo no sabía que esto estaba ahí dentro de mí, de que yo siempre hacía esfuerzos sobrenaturales por tener reconocimiento, por insertarme en igualdad de condiciones y siempre topé con muros, siempre topé con frenos, siempre topé con consejos, siempre topé con espaldarazos o con limitaciones o exclusiones que yo no entendía y que me dolían en lo personal, pero no lo entendía. Y ahora lo entiendo porque siempre se nos exige el doble, por alguna razón. No sé, cuando pasa algo en una familia, un niño o una niña tienen un accidente, todo el mundo dice dónde estaba la mamá y ojalá estuviera hablando por teléfono o estuviera haciendo algo o alguna otra tarea que no sea exclusivamente de ocuparse de ese niño o de esa niña, todo el mundo le va a caer encima, a pesar de que celebramos el Día de la Madre como si fuera la diosa del universo, pero en realidad el peso sobre ella, nadie pregunta dónde estaba su papá, ¿verdad? Siempre es la mujer, siempre nos obligan a decir esto. Esto es una parte del prólogo de este texto que el prólogo lo hace Marcela Lagarde, del prólogo del libro El dinero en la pareja, algunas desnudeces del poder, que habla Clara Coria, que fue a finales de los años 80 publicado este libro. Entonces, esto es para tener siempre en cuenta que estamos en un lugar de desventaja y por eso es que decimos los hombres siempre han estado en un lugar de privilegio. Necesitamos de los hombres aliados para que puedan ver esto que nos está pasando, porque esta es una construcción colectiva, no es una cosa solo de mujeres o solo en contra de los hombres. Digamos, las mujeres y hombres ejercen violencia política contra las mujeres en términos generales y esto nos afecta a todos como sociedad. ¿Cuál es la solución? El paso a paso. Entonces,
Yo estoy convencida que empezamos por nuestra propia deconstrucción. Si no tenemos una deconstrucción, es muy difícil que podamos participar en política de manera asertiva con agendas de corte más feminista. Exigir cumplimiento de acuerdos internacionales, el activismo social, el activismo político es fundamental. Esto no se hace a solas, esto se hace en grupo, organizado. Exigir esta garantía de derechos como la participación política en igualdad de condiciones, esto es una agenda importantísima que deberíamos de tener en el marco de todas las participaciones que tengamos, comunitarias, partidarias, institucionales y demás. Pelear por espacios políticos libres de violencia y discriminación, desde las trincheras más pequeñas hasta las trincheras más grandes. Entonces, por ejemplo, a veces me llaman aquí en Costa Rica los medios de comunicación cuando hay procesos electorales y demás. Y a veces me dicen, mira, es que necesitamos mujeres porque no hay mujeres politólogas que vengan a hablar de esto. Y yo te puedo dar varios nombres de mis estudiantes, de gente graduada que es muy competente y que podría perfectamente. Bueno, pero mira, vos no me harías el favor. Entonces yo he estado en la disyuntiva, no voy a ir a ese programa. Pero ahora digo, si no voy, lo va a tomar otra persona. Y fijo, lo que va a hacer es reforzar este estereotipo que las mujeres no vamos a estas cosas. Entonces acepto ir en honor a mis estudiantes mujeres que vienen para arriba, para que ese espacio sea siempre ocupado por mujeres, porque es una pequeña ventana, pero es una pequeña trinchera que yo puedo abrir brecha. Aunque me moleste que me inviten solamente porque soy mujer y necesitan tener representación de mujeres más allá de mis capacidades o de mis habilidades. Esto es una pequeña estrategia que yo uso a nivel personal y que me parece interesante compartirla. Solo nombro mujeres asistentes en mis cursos como para darles ese espacio, aunque mis estudiantes hombres les tengo mucho cariño y les digo, siempre me lo reclaman, profe, no me puede hacer su asistente. Y yo les digo, no, no porque no seas capaz, sino porque las mujeres tenemos menos posibilidades, pero si me quieres ayudar, bienvenido a colaborar. Pero son pequeñas estrategias, ¿no? Presionar para que la normativa nos reconozca en igualdad con los hombres. Decir, pelear espacios libres de todo tipo de violencia significa no quedarnos calladas cuando a otra mujer le están ejerciendo violencia política. Eso es una cosa fundamental. Estudiar sobre estos fenómenos invisibles para hacerlos visibles. Aplicar la resiliencia a nuestra vida cotidiana. La congruencia es muy poderosa. Yo no puedo estar exigiendo espacios libres de todo tipo de violencia y discriminación si en mi trabajo soy discriminante, si en mis aulas le corto la palabra a las mujeres que participan y se la cedo a los chicos, digámoslo así. Yo necesito ser resiliente conmigo, con mis condiciones de vida, para poder ser congruente en mi práctica profesional o política, ¿no? Y por último, lo personal es político. Tenemos contradicciones, contrataciones de mujeres deconstruidas, contratamos mujeres deconstruidas. Cuando tenemos que sumar personas al equipo de trabajo, no importa la trinchera en la que estemos, o somos amigas de mujeres deconstruidas, o nos parecen muy locas, nos parecen muy gritonas, nos parecen muy poco femeninas. Esto es una cuestión, o es una pregunta. ¿Verdad? Todo esto debería ir en signos de pregunta, no sé por qué esa no se la puse. Miro el físico de las mujeres primero. Cuando tengo que contratar, cuando llego a hablar con alguien, o miro cómo anda vestida. ¿Creo que hay una sola forma de ser mujer o que hay varias? Son preguntas, ¿no? Que nos hacemos y que yo me hago todos los días, porque esto es muy fácil volver a caer en la tentación de aliarme con los sectores patriarcales hegemónicos, porque con ellos tengo el poder, tengo acceso al poder, tengo acceso a muchas cosas. Pero yo sé que ese pacto patriarcal tiene un costo que yo ya renuncié a ese. No quiero eso. Y me pregunto esto a menudo cuando tengo que tomar decisiones. Juzgo a las mujeres por su apariencia. Me parece que esa persona no es adecuada o no. No sé, estas son preguntas. ¿Prefiero trabajar con mujeres o soy de las que dice prefiero trabajar con hombres? Eso lo dejo ahí porque no hay respuestas. Esto es simplemente lo que nos contestemos a nosotras mismas y tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Prefiero relacionarme con mujeres discretas. Uso la seducción como estrategia política. Esto aplica para hombres y mujeres, ¿no? Creo que las mujeres no saben de estrategia. Creo que las mujeres son complicadas. Veo a las mujeres femeninas como frágiles. Estas son preguntas que yo planteo ahí. Mis respuestas son diversas en diferentes situaciones. Me molesta la criticidad. Odio a las mujeres fuertes,
porque no son buenas mujeres. Estas mujeres que reclaman, que gritan, que alzan la voz, que golpean la mesa, me gustan esas mujeres. Las impulso o las aparto, a las mujeres que tienen hijos o las que no tienen hijos y las que tienen hijos e hijas, me faltó. Me acepto, me adapto para ellas, es decir, si tengo un equipo de personas donde hay mujeres que que tienen hijos o hijas, adapto las reuniones para esas mujeres o hago las reuniones a la hora que le convienen a la mayoría, que son hombres, porque pueden ir reunirse a las 6 de la tarde. Y a esa mujer la excluyo porque la verdad es que era solo ella. O adapto todo lo demás en función de esa mujer que es la que está entre todo el equipo en mayor condición de vulnerabilidad. Eso es una pregunta de lo que hacemos. ¿Prefiero a las mujeres jóvenes o a las maduras? Odio a los hombres, considero más a las jefas de hogar y ahí puedo seguir haciendo preguntas y aquí podríamos pasar todo el resto de la tarde. Pero como ese no era el propósito, aquí les dejo la pregunta principal en esto de la violencia política contra las mujeres. Dime cómo tratas a las mujeres en tu entorno familiar y te diré cómo vas a legislar o a gobernar en lo público. Porque si yo no pago seguridad social a la señora que trabaja conmigo, si yo la obligo a hacer cosas que no habíamos pactado, si yo no le pago un salario decente como debería de ser a esta persona, porque considero que el trabajo doméstico es de lo peor, y además yo no tengo por qué hacer eso porque yo tengo una formación universitaria, así como en ese pensamiento voy a actuar en consecuencia cuando tenga que tomar decisiones en política, porque la política es eso, tomar decisiones en favor de los demás, ¿verdad? O en contra de los demás. Esta es una pregunta fundamental o este es un cuestionamiento fundamental que tendríamos que hacernos siempre que vayamos a valorar por quién votar, por quién no votar. Y les dejo el ejemplo aquí en Costa Rica en este momento. Estamos en la campaña de la segunda ronda, tuvimos elecciones el 6 de febrero pasado, 25 partidos políticos participaron, de los cuales 23 eran candidatos hombres a la presidencia de la República y como nadie alcanzó el 40% de los votos, pasamos a segunda ronda con 2 fuerzas políticas principales, encabezadas por hombres, ambas fuerzas. La primera fuerza es el Partido Liberación Nacional, como el partido histórico que ha gobernado más veces el país, con grandes problemas de denuncias de corrupción y demás. Su candidato ha sido cuestionado por su propia familia por violencia intrafamiliar en un primer momento y luego por violencia contra su mamá. Su hermana salió denunciándolo en redes sociales durante la campaña. Y el segundo candidato es un outsider de un partido nuevo, nunca ha gobernado, es un outsider de la política que tuvo un cuestionamiento y fue sancionado por acoso sexual en un organismo internacional. Sobre estos 2 hombres se disputa la presidencia de la República. Estamos en un zapato, totalmente de acuerdo, y tenemos una asamblea legislativa por primera vez con el 40% de representación de mujeres, pero hay que ver cuántas de esas mujeres llevan agendas feministas. Creo que casi ninguna lleva agendas feministas, todas son básicamente aliadas de este sistema patriarcal que reproduce estereotipos de género y que aplica violencia política contra las mujeres a vista y paciencia de todo el mundo. Ahí les dejo esto, aquí les hice algunas recomendaciones de algunos textos, pero en realidad esto es una tarea de nunca acabar y espero que tal vez las hijas de nuestras nietas puedan tener un espacio libre de violencia política y una participación mucho más plena. Pero seguimos en la lucha sobre esto y yo cierro aquí nada más diciendo que esto que les compartí hoy es parte también de casi biográfico porque este ha sido mi recorrido. En algún momento escuché a una chica decir en TikTok, porque a veces me meto a TikTok a ver cosas que me desconecten de tanta violencia que vivimos, y decía, el feminismo es doloroso, porque resulta que en el momento en que te das cuenta de las prácticas violentas en las que has estado inmersa, que has permitido, que has tolerado, entras en un duelo profundo, porque te das cuenta que no es el actor político por el que votaste. No, se trata de tu papá, de tu hermano, de tu tío, de tus familiares, de tu esposo, es más, hasta de los hijos. A veces se da uno cuenta que ha estado formando hijos de manera patriarcal.
y eso resulta doloroso porque en el momento en que lo sé, ya no puedo dejar de pensar en eso porque ya lo sé. Aunque nadie se dé cuenta, yo ya lo sé. Y eso es suficiente para tomar acciones. Muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier comentario o discusión. Muchísimas gracias, querida doctora. De verdad fue un verdadero placer escucharte, por compartirnos toda tu experiencia y como bien lo dices, debemos seguir siendo mujeres resilientes y caminar en unión para llegar realmente a una verdadera igualdad. Y si me permites, conozco tu agenda, vamos a dar lectura a una pregunta que tenemos aquí en el chat. Tienes muchos saludos ahí en Facebook de Metepec, desde España, Costa Rica. Ay, por supuesto, un abrazo enorme. Ajá. Y mi compañero Claudio dice, doctora, muy buenas tardes. En 2009, en Costa Rica, tuvo verificativo una de las reformas de mayor trascendencia sobre paridad de género y alternancia en los diversos niveles de gobierno, siendo la propia expresidenta Laura Chinchilla quien se vio beneficiada. Derivado de ello, ¿qué experiencias hoy en día han permitido consolidar la igualdad de género en la región? Y en esa transición al caso mexicano, ¿estamos obligados a hacer leyes más rígidas o bien atender el flagelo de la desigualdad de género desde el aspecto cultural, incluso para aminorar el perjuicio de la mujer en política? Muchísimas gracias. Wow. Bueno, vamos a ver. Una constatación que hacemos, por ejemplo, para esta elección del 6 de febrero pasado en Costa Rica, es que sí, logramos una igualdad, bueno, el 40%, no hemos llegado al 50% de representación en el Congreso. Está bien porque las acciones afirmativas y toda esta legislación nos obligó a los partidos políticos a incluir mujeres. Pero ahora estamos en el gran desafío de decir, esto se logra porque tienen obligación de poner mujeres. Si no, los partidos políticos no nos hubieran incluido. Pero ahora estamos con la gran tarea de decir, bueno, ¿qué agenda llevan estas mujeres? ¿O son las mujeres que pactan, que son aliadas patriarcales de estos hombres que tienen los partidos políticos o no? Laura Chinchilla llega al poder justamente porque ya había toda una posibilidad de que tenía opciones reales de llegar al poder y así fue, y de hecho que la mayoría del padrón electoral costarricense somos mujeres, y Laura llega con el voto de las mujeres porque se generó una gran expectativa, una esperanza, aunque ella nunca habló de la agenda de género, y apenas asume el poder, lo primero que hace Laura es pedir que la Iglesia Católica la declare hija predilecta de la Virgen María. Y ahí se cerraron todas las expectativas que teníamos, porque Laura Chinchilla, a pesar de que respeto muchísimo a doña Laura, le tengo aprecio, pero no hizo un gobierno de ninguna manera de corte feminista, con ninguna agenda de este tipo, pero sirvió de antecedente y antesala para decir, las mujeres tenemos posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Pero seguimos teniendo candidaturas mayoritariamente masculinas y la legislación sigue teniendo problemas en cuanto a la paridad horizontal en las listas de elección popular, porque logramos bien la paridad y la alternancia en las listas verticales y a las listas horizontales a nivel legislativo, pero esto no es posible hacerlo a nivel municipal. Y ahí seguimos teniendo grandes deficiencias. De 82 municipalidades, solamente el 10%, solo hay 8 mujeres alcaldesas y todos los demás son hombres alcaldes. Entonces, pues seguimos peleando por esto, pero en realidad es una tarea todavía en construcción. Pero voy a decir una cosa, México es un referente geopolítico para toda Iberoamérica. O sea, México es un grande y la verdad es que ustedes tienen una legislación en muchas cosas que nos sirven de ejemplo y de modelo. Y porque México es realmente diverso, es enorme, digamos, Costa Rica es muy chiquitillo, entonces todo el mundo se conoce, todo el mundo es familia, todo el mundo es muy endogámico y entonces aquí es más evidente cuando tienes que legislar a favor de un grupo o no. Mientras que México, geopolíticamente hablando, es siempre la mirada del norte de América. Para nosotros México es un gran referente, ¿no? Y de todas las reformas políticas y estamos en la misma... Estamos como en la expectativa, cuando en México se aprueba, bueno, en el estado, en México, ya me aclararán esto, lo de la ley del aborto, obviamente se festejó aquí también, porque en Costa Rica estamos lejos de hablar de esto.
¿verdad? Estamos festejando que haya toda esta iniciativa de hablar contra la violencia política, porque en Costa Rica apenas estamos discutiendo una pequeña legislación sobre acoso político, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, obviamente, para nosotros es muy importante todo lo que ustedes hagan y somos más bien, ustedes son referente de nosotros y no al revés. Querida doctora, de verdad, muchísimas gracias. Y si me lo permites, te haremos llegar las preguntas para que nos Por hagas favor de supuesto. contestarlas y que lleguen a sus destinatarias y destinatarios. Lo puedo contestar por el Facebook. Ustedes lo ponen en el Facebook. Yo con mucho gusto contesto cada una de las preguntas, ¿ok? Con todo gusto, muchísimas gracias. Y bueno, pues a nombre del Pleno, hacerte un reconocimiento virtual que te haré llegar a la brevedad. Gracias. Por la excelente participación el día de hoy. Y bueno, pues firman nuestros integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional y como siempre, de verdad, agradecerte a ti, a que te sumes en estas acciones, a contar con tu experiencia, a nuestra presidenta, a las y los integrantes del Pleno y por supuesto a las personas servidoras públicas que aquí laboramos y a todas las personas que nos siguieron por nuestras redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por estarse sumando en estas acciones. Y bueno, pues les seguimos, que sigan teniendo una excelente tarde. Muchísimas gracias.